Muy buenos días, amada familia, queridos amigos que nos sintonizan hoy domingo. Es un privilegio continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 22, versículos del 39 al 46, donde el Señor Jesucristo ora en Getsemaní. Pidámosle a Dios que nos guíe a través de su Santo Espíritu para poder entender lo que nos enseña en este pasaje. Le invito para que oremos. Padre, queremos darte gracias por tu Hijo Cristo. Agradecidos estamos con Él al saber que quiso tomar esta copa amarga de sufrimiento, de dolor y de tu justicia. Padre, queremos darte gracias porque es por medio de ese precioso sacrificio que tenemos esa entrada al trono de tu gracia, que fuimos rociados con esa sangre preciosa y ahora somos parte de tu familia y podemos tener acceso a ti. Gracias porque es único y suficiente este sacrificio para perdonar nuestros pecados y los de toda la humanidad. Queremos rogarte que en esta mañana tú nos guíes, nos enseñes y nos instruyas, Señor, en el camino de la verdad, de la vida. Ayúdanos, Señor, a apreciar la obra que ha hecho tu Hijo Jesús. Ayúdanos a no entrar en tentación. No permitas que cedamos ante ella. Líbranos, Señor, de dudar. Ayúdanos, Padre Santo, en esta mañana a comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Le invito para que use su Biblia, abra el Evangelio de Lucas, y miremos en el capítulo 22, versículos 39 al 46, la narración que hace allí Lucas. Jesús en Getsemaní. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces un ángel le apareció del cielo, que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Analicemos un poco la narración que nos presenta Lucas acerca de esta cena, la cual encontramos también en Mateo 26 y en Marcos 14. Ha terminado la institución de la Cena del Señor. Han celebrado la Pascua. El Señor Jesucristo coloca los nuevos símbolos representados en el pan y el vino, que simbolizan su cuerpo y simbolizan su sangre derramada a favor de nosotros, a favor de los que creemos. Luego que cantaron el himno, ellos salen gozosamente y se dirigen nuevamente hacia el monte de los olivos. Mientras van camino al monte de los olivos, de Jerusalén al monte de los olivos, se realizan varias conversaciones, se llevan a cabo varias conversaciones. Una de ellas tiene que ver cuando los discípulos, dos de ellos, desean saber quién es el más grande en el reino de los cielos, y otra en la que él les cuenta que van a ser esparcidos por causa del nombre de él, y lo van a negar y lo van a abandonar esa noche. Y es cuando se presenta la escena que Pedro dice que hasta la muerte llegaría junto a él. Aparte de esas conversaciones,
Mientras llegan al Monte de los Olivos, el cual queda alrededor de 1 milla, es decir, 1,5 kilómetros, lo cual tardaríamos nosotros en caminarlo unos 15 a 20 minutos, se lleva a cabo también una conversación del Señor Jesucristo con ellos. Esa conversación tiene que ver con el ánimo, con recomendaciones finales. Recordemos nosotros que en el contexto nos está diciendo que esa noche, después de celebrar la cena, van a pasar 24 horas y el Señor Jesucristo se va a ofrecer como un sacrificio y va a morir en la cruz. Entonces le quedan las últimas 24 horas de vida. Es importante aclarar que este pasaje nos va a hablar acerca de la oración, la obediencia y la tentación. Esos son los 3 temas importantes de este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Analicémoslo con detenimiento, porque Lucas da una rápida descripción de este evento, pero al nosotros colocar la mirada en los otros pasajes, podremos entender mucho más ampliamente lo que está sucediendo. Miremos el versículo 1 nuevamente de Lucas 22. Dice que saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre. Había una costumbre en ellos de ir hasta el Monte de los Olivos y a un huerto llamado Getsemaní. Eso quedaba en la parte baja de la montaña. Allí era muy común que personas se quedaran a acampar y a pasar la noche a la salida de Jerusalén. Era tan habitual que se reunían allá junto con Judas Iscariote, quien le iba a entregar. Por esa razón él llega esa noche allá, porque él conocía el lugar donde ellos se reunían habitualmente. Entonces era una costumbre ir hacia el Monte de los Olivos, tener esa caminata larga, y los discípulos también lo siguieron. Nos dice acá el versículo 39. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 36, y en Marcos 14, luego del versículo 27, nos indica que se fueron todos los discípulos con él. Entonces dice el versículo 36, y llegó de Mateo 26, 34. Entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a los discípulos: sentaos aquí, mientras voy allá y oro. Y Marcos 14:32 dice: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús les dijo: siéntense mientras voy a orar. Hay algo muy interesante acá, y es que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, nos muestran esta escena que dice que se va con sus discípulos, y luego sienta a unos, y luego se va con otros, algo que Lucas no nos está diciendo. Pero yo quiero que usted me acompañe, y paralelamente vamos a ir leyendo en el Evangelio de Juan, del capítulo 14 en adelante, hasta el capítulo 17, se va a llevar a cabo una conversación que el Señor Jesucristo tiene con esos apóstoles, con sus apóstoles. Mientras va caminando al Monte de los Olivos, recordemos que se llevaban a cabo estas conversaciones de que quién era el más grande en el reino de los cielos y la negación de Pedro. En ese mismo instante el Señor Jesucristo va a darles a ellos las últimas instrucciones, la dirección que necesitan final para lo que se va a venir. Hace 8 días estábamos estudiando que ellos tenían que prepararse porque iban a venir momentos difíciles de tomar la bolsa, de tomar la alforja, de tener 2 espadas, porque era necesario que ellos ahora defendieran su fe. Su batalla espiritual, su batalla en la fe iba a comenzar a partir de esa noche realmente. Entonces el Señor Jesucristo les da palabras de consuelos. Si vemos nosotros en Juan 14, el contexto de estos capítulos hasta el 17, es lo que el Señor Jesús les está hablando esa noche. Y entonces Él les dice que no dejen que se turbe su corazón, sino que crean en Él, que crean que Él es el camino, la verdad y la vida, que crean que Él está en el Padre y que el Padre está en Él, que todo lo que pidan al Padre en su nombre,
Él los dará para que el Hijo sea juntamente glorificado. Eso nos va diciendo el capítulo 14, versículo 15 de Juan 14, 15. Nos dice la promesa que el Señor Jesucristo les va a hacer del Espíritu Santo. Les incita a recordar que la manera de amarlo a Él es guardando sus mandamientos. En el versículo 16 dice que Él rogará al Padre y les enviará otro consolador para que esté con ellos para siempre. Es un espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recordemos que hasta este momento ellos no han recibido al Espíritu Santo. Eso pasa allí en Pentecostés, en Hechos 2. Así que este momento, cuando van caminando de el aposento alto al huerto de Getsemaní, se lleva a cabo esta conversación donde les hace la promesa del Espíritu Santo. Les recuerda que en esto consiste el amor a Dios, en guardar sus mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos y los obedece, y Él se manifiesta en esa persona y el Padre del cielo también. Y esa es la manera de mostrar el amor a Dios. Luego del versículo 27, les sigue hablando acerca de que Él les quiere dejar algo, su paz. Es una paz que el mundo no da, es una paz que el mundo no conoce. Y lo hace para que no se turbe el corazón de ellos. Van a pasar eventos durísimos en esa noche y Él no quiere que el corazón de ellos esté cargado, turbado y angustiado. En el versículo 28 de Juan 14 nos dice lo siguiente: oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy a mi Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Les está anticipando a todos sus discípulos, a los 12 apóstoles que estaban con Él, a los 11 apóstoles que estaban con Él, que Él se iría al Padre, que era inminente su ida de la tierra por un poco de tiempo y luego volvería, cosas que ellos no entendían. Recordemos un poco el contexto. Ellos están felices, están contentos, acaban de cantar los himnos Jalel, acaban de celebrar la cena que acaba de instituir el Señor, y ellos ven el sacrificio, entienden del sacrificio expiatorio que va a ser su Mesías, pero les cuesta entender que su Mesías, el Cristo, tendría que morir y después resucitar, tendría que ser glorificado. Ahora ellos no entienden eso. El capítulo 15 vuelve a recordarles la importancia de permanecer en Él y hace la ilustración de la vid. Y es allí donde se lleva a cabo esa narración que hace el Señor Jesús, diciéndoles: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, deben de permanecer en mí para que lleven mucho fruto. Separados de mí, nada podrán hacer. En esto es glorificado mi Padre, 15:8 de Juan, en que llevéis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. La manera de probar que somos discípulos de Cristo y la manera en la que ellos iban a demostrar que eran discípulos de Cristo era permaneciendo en Él, es decir, creyendo que Él era el camino, la verdad, la vida, la resurrección de los muertos, creyendo que Él era suficiente para ellos, que Él estaba en el Padre, es decir, que Él era Dios. Les anima a permanecer en amor. El llevar mucho fruto significa tener mucho amor, puesto que Dios es amor, y nadie que no conoce a Dios puede decir que ama, porque Dios es amor. Así que los que amamos somos aquellos que hemos conocido quién es Dios. Estas palabras en 15:11 de Juan dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, tal como yo los he amado. Y les recuerda que ellos no escogieron a Jesús, sino que fue Jesús quien los escogió a cada uno de ellos. Vosotros no me escogisteis a mí, versículo 16,
sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis mucho fruto, que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Todo esto son instrucciones, recomendaciones y consuelo que está trayendo el Señor Jesús a sus discípulos antes de que llegue el que lo iba a entregar y empiece la hora dolorosa de sufrimiento, la copa amarga que Cristo tendría que tomar por nosotros. En el versículo 26 de Juan 15 nos dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Estas cosas están pasando en la caminata que están teniendo de una milla. Volvamos entonces y miremos qué es lo que está sucediendo en Lucas. Estamos viendo el primer versículo donde dice que saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, Lucas 22:39, y los discípulos también lo siguieron. Mientras van caminando, Él les va haciendo estas recomendaciones. Cuando llegan al lugar les dice: oren para que no entren en tentación. Versículo 40. Pero ese oren para que no entren en tentación está dividido en dos escenas de lo que está sucediendo allí. Entonces veamos, en Mateo 26:36 dice en el versículo 37, Mateo 26:37, que tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Esto es a Santiago y esto es a Juan. Estos tres discípulos, recordemos que también fueron los que en el mismo monte de los olivos vieron la transfiguración del Señor Jesucristo. Ahora, cuando llega al monte de los olivos, deja a todos los discípulos sentados y toma consigo únicamente a tres: a Simón Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y se los lleva aparte. Dice el versículo que tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Él hace algo frente a ellos, y es que comienza a entristecerse y a angustiarse, y les dice a sus amigos: está mi alma muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es interesante porque hay un testigo ocular. Démonos cuenta que Marcos nos dice que únicamente llegaron y les dijo que oren para que no entren en tentación, oren y liberen para que no entren en la tentación. Pero Mateo y Marcos nos dice que no solamente los dejó ahí, sino que tomó a tres más. Y cuando nosotros vemos que uno de ellos es Juan, el apóstol Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, las cartas 1, 2 y 3 y el libro de Apocalipsis, vemos que él es un testigo ocular de lo que va a suceder esa noche allí. Es por eso que estamos estudiando paralelamente o leyendo paralelamente Juan. Entonces, al ver que ellos están allí, les pide que oren y que lo acompañen, porque tiene mucha tristeza, tiene angustia profunda. Demuestra toda la humanidad que tiene Jesús. Es un hombre, 100% hombre, que tiene sentimientos de tristeza, de aflicción, de angustia profunda. Es una angustia cual nunca la ha tenido en sus 30 años, en sus 33 años. No la ha tenido. Dice allí entonces que él comenzó a entristecerse y les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó, versículo 41, como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso nos lo está narrando Lucas 22. Dice que se apartó como un tiro de piedra unos 40-50 metros más adelante, inclinó su rostro a tierra y empezó a orar. Los otros dos evangelios nos cuentan que el Señor Jesucristo les pide a ellos que oren con Él, que lo acompañen en medio de su dolor y de su tristeza. Él va y comienza a orar. Un evangelio dice que volvió
al rato. Entonces, luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿por qué estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Es decir, que el Señor Jesucristo, al dejarlos allí, fue a orar por una hora. Y Lucas nos está diciendo que su oración fue: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en una hora yo creo que uno puede orar más cosas. Ahora, les estaba contando que el punto aquí, los 3 puntos importantes son la oración, la obediencia y la tentación. Veamos la oración. ¿Quieren saber qué oraba el Señor Jesucristo? Fue muy impactante para mi vida cuando encontré la oración del Señor Jesucristo, lo que Él oraba horas antes de ser entregado en manos de hombres pecadores. Esos hombres pecadores no eran todo el mundo, eran los líderes de los fariseos de la religión judía. Ellos eran los hombres pecadores a los cuales iba a ser entregado el Señor Jesús. Volvamos a Juan y miremos un poco qué era la oración del Señor. Juan capítulo 17. Y es maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo, en medio de que va a pasar su hora más dolorosa, su hora más triste, Él no ora solamente por Él, por ese momento de prueba, sino que ora por todos sus apóstoles, inclusive está orando por ustedes y por nosotros. Veamos el capítulo 17. Y estas cosas les habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre,
estás en mí y yo en ti, para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, por qué y que los amaste, tal como me has amado a mí. Padre, quiero que lo que me has dado, que los que me has dado, estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. ¡Qué oración más maravillosa! El Señor Jesucristo, las 3 veces que se aparta de los 3 discípulos para ir a orar y se postra en tierra, Él empieza a orar no solamente por Él, sino por sus apóstoles, porque va a llegar el momento en el que ellos van a necesitar de toda la ayuda de Dios Padre. Él ora para que ellos, inicialmente ora para que la gloria que Él tiene desde antes de la fundación del mundo vuelva a ser restablecida a Él, para que Él pueda llegar al Padre con esa gloria que ha tenido desde la eternidad. Le pide al Padre que glorifique al Hijo, así como el Hijo le ha glorificado. Le pide que tenga presente a estos discípulos, a los cuales se les va a dar la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Sino conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. En eso consiste la vida eterna. Ese es el testimonio que Dios nos ha dado en su Hijo Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no puede tener la vida eterna. Le pide que los guarde del mundo, que no son del mundo, pero ellos van a quedar aquí en el mundo. Él ora no solamente por ellos, sino también por todos nosotros, los que hemos creído por la palabra de ellos. No solamente oraba esto que Juan nos está narrando siendo un testigo ocular de lo que pasaba, sino que también él estaba angustiado porque iba a pasar algo que no había pasado nunca en la vida de Jesús. Él va a beber una copa amarga, una copa de sufrimiento, una copa de dolor y de justicia. Va a llegar el momento en que la santidad de Dios va a ser reivindicada por la muerte de Cristo. No que se haya perdido, sino que la santidad de Dios merece justicia de condenar al hombre que atenta contra su santidad. Es por ello que Jesús llega a ofrecerse como sacrificio para suplir la demanda de la santidad de Dios, de que el alma que pecare, esa morirá, que la paga del pecado es muerte. Mas Él no quiere que el hombre se pierda, puesto que todos somos pecadores, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Cristo va a tener que tomar esa copa amarga, la de estar separada de la comunión de su Padre íntima que ha tenido toda su vida. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Día a día es el anhelo de tu corazón y el gozo y la paz. La obediencia de sus mandamientos demuestran el amor que tienes hacia Cristo, hacia Dios Padre. La comunión íntima, ¿procuras mantenerla y tener la llenura del Espíritu Santo día a día? A nosotros realmente nos cuesta a veces mucho llegar a esos niveles de espiritualidad, pero en el Señor Jesús era una constante. El tener comunión con Dios, los hábitos de oración, los hábitos de meditar en la palabra del Señor, en los hábitos de meditar en la obra de Dios, el tener comunión constante e íntima con su Padre que está en el cielo, ha hecho que Él toda su vida tenga la plenitud del Espíritu Santo, que caminara en el poder del Espíritu Santo, que hiciera los milagros que hizo.
En este momento, Él va a ser entregado en manos de hombres pecadores. Va a ser ultrajado. Va a ser ofendido. Va a ser juzgado injustamente y va a ser crucificado. Está a pocas horas que pase de eso. A menos de 24 horas de que suceda este evento. Su alma está triste porque llega el momento en el que va a tener que ser cargado el pecado de toda la humanidad sobre su cuerpo. Y va a tener que ser colgado en un madero para pagar por nuestras maldades. Era humanamente normal la tristeza profunda y el dolor que él tenía en ese momento. Los evangelios de Marcos y Mateo nos muestran que él va a orar por 3 veces. Y les dice entonces a los apóstoles que están con él: velad y orad, por favor, ayúdenme. Velando y orando y oren conmigo para que no entren ustedes en tentación. Porque la prueba viene allí. Entonces los 3 puntos importantes son la oración. Nos hemos dado cuenta que el Señor Jesús ha hecho una oración. Ha ido delante del Padre porque llega el momento más difícil en su ministerio. Y es ejecutar la redención del hombre. Va a llegar el momento en el que se va a ofrecer como sacrificio expiatorio por la humanidad. Y entonces él ora para fortalecerse. Es un hábito continuo en él. 40 días y 40 noches en el desierto, después de estar débil, tiene hambre y es tentado. Todos esos días él oraba, se comunicaba con su Padre que está en el cielo. Tenía una costumbre de orar y por eso le era fortalecido espiritualmente. Ahora algo que pasa con los apóstoles es que ellos no tienen el menor ánimo para poder orar. Y si bien está hablando acá de la tentación, hay varios pasajes que hablan acerca de la tentación, como por ejemplo en Santiago, que nos dice que la tentación viene no de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propio corazón cuando es seducido y atraído por esas pasiones. Luego va y toma el pecado, y el pecado es lo más engañoso que hay, porque promete dar satisfacción, pero al final lo que da es muerte, frustración y separación completa de Dios. Miremos entonces nuevamente en Lucas lo que nos dice el texto. Estamos en el 43. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. 44. Y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Estos 2 versículos no están en los otros 3 evangelios, pero el versículo 43 nos muestra que un ángel estaba fortaleciendo al Señor. Eso también sucedió en el Getsemaní después de la tentación de Satanás. Y después de demostrar que él era el Cordero sin mancha y sin pecado, que serviría como ofrenda por el pecado de la humanidad, dice que ángeles del cielo le servían. Aquí también hay uno que le fortalecía. Me gusta lo que el Señor Jesucristo está haciendo, sabiendo que va a pasar un momento difícil y amargo, un momento el cual no debió haber nunca pasado en la vida de él, debido a que él era justo, no tenía necesidad de pagar por nuestra maldad. Pero también es cierto que el propósito de venir Cristo a la tierra, tomar forma humana en Jesús, mostrarnos al Padre, dar vida eterna, resucitar muertos, sanar enfermos, tenía el único propósito de venir a morir en la cruz para reconciliar con Dios todo aquello que se había perdido. Es por eso que allí, en la obediencia, el autor a los Hebreos nos dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. El hijo obediente aprende obediencia a causa de lo que va a padecer.
Este pasaje nos está hablando de esa noche, de esa oración. Estaba ofreciendo oraciones, súplicas, con gran clamor y lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte. Fue oído y habiendo sido perfeccionado, Él vino a ser la fuente eterna de salvación para todos los que obedecen al Señor. Y Dios le ha constituido sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es la fuente eterna de la salvación. Gracias a su obediencia, gracias al haber hecho la voluntad del Padre, gracias a esa oración que Él estaba haciendo aquella noche, no solamente por su momento difícil, sino por el que iban a atravesar todos aquellos que estaban con Él esa noche. La oración, la obediencia, pero ahora también la tentación. Específicamente el Señor Jesucristo no está hablando de todas las tentaciones y las pasiones que pudieran tener en aquel momento ellos. Él está hablando puntualmente acerca de la tentación de dudar de Él, de no creer que Él es Dios, de no creer todas las cosas que Él les había dicho. Por ejemplo, miremos en Juan capítulo 16, algo muy interesante que está pasando allí. Entonces Juan 16 nos dice, recordemos que este capítulo 16 está en el contexto donde el Señor Jesucristo está hablando con los 3 apóstoles. Y llega y les dice, les he dicho estas cosas para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Dejemos hasta allí la lectura y regresemos nuevamente a Lucas. Dice el versículo 45, que cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y me preguntaban el estudio, ¿y ellos por qué están tristes? Pues la respuesta la tenía Juan, porque les estaba diciendo que ellos iban a morir, ellos iban a tomar también de esa copa de sufrimiento que él estaba tomando, que los iban a expulsar de las sinagogas, que estaban tristes porque él les decía que tenía que irse al Padre y los iba a dejar por un momento. Sin embargo, él ya les había prometido la ayuda del Espíritu Santo y al otro consolador. Esto se repitió 3 veces según el Evangelio de Mateo y de Marcos. Nos dice Mateo que entonces mi alma está muy afligida, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, la copa amarga, la copa de sufrimiento y la copa de justicia. La ira de Dios va a caer sobre Jesús, porque tiene que juzgar el pecado de la humanidad. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino entonces a los discípulos, versículo 40 de Mateo 36, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Han escuchado que muchas veces se utiliza ese versículo para hablar de muchas tentaciones? Que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pues el contexto real de este versículo no es cualquier tipo de tentación, sino es la que va a venir a continuación. Recordemos que versículos anteriores el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y yo oro para que tú permanezcas firme. Y él dijo, hasta la muerte, Señor. Y él le dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Esa era la tentación.
Pedro iba a ser zarandeado por Satanás y los otros iban a ser dispersados completamente por razón de dudar, por el temor, por la presión social. Versículo 42 dice: y apartándose otra vez, de nuevo oró por segunda vez diciendo. Y en el 45 y en el 43 dice: y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y entonces vino a sus discípulos y dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Y eso me hizo pensar y reflexionar un momento en las cosas que pasan en nuestra vida en medio de los dolores y de los problemas. Cuando llegan noticias tristes a nuestra vida, cuando es confrontada nuestra vida con los problemas, cuando hay sucesos difíciles en la enfermedad, en el área económica, en la parte familiar, en las relaciones con las personas, en el trabajo, y parece que todo saliera mal, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Tendemos a entristecernos? ¿Tendemos a dormir? ¿A descuidar nuestra vida espiritual? ¿A no estar atentos? ¿A no velar? ¿A no orar? Piensa cómo reaccionas en medio de los problemas y cuando una gran dificultad es inminente que va a llegar a nuestra vida, a tu vida, a mi vida. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Los golpes de la vida nos llevan a alejarnos de Cristo, a verlo de lejos en su sacrificio expiatorio, a negar que Él es realmente la fuente de vida para nosotros. El Señor Jesucristo les decía que tuvieran cuidado, que estuvieran atentos para no entrar en la tentación de dudar y negarlo a Él, de que confrontaran el peligro de rechazar a Cristo, de no creer en su regreso, de no creer que Él iba a prepararles una morada eterna a ellos y a nosotros, de dudar de que Él era el camino, la verdad, la vida. Es decir, que Jesús es Dios. Les pidió que oraran para que no entraran en la tentación de pensar que Él se iría y los iba a dejar huérfanos. De recordar que la obediencia y demostrar amor hacia el prójimo es demostrar amor hacia Él, hacia sus mandamientos. El dudar que ahora iba a llegar la guía del Espíritu Santo para ellos. De dudar, de entrar en la tentación de dudar, de no creer que la paz de Dios es suficiente. Otro pasaje de la Escritura nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que yo debo de procurar que nada quite esa paz, ni los problemas, ni las aflicciones, ni el futuro, ni el pasado, ni la muerte, ni nada, absolutamente nada es tan valioso como la paz que me da Cristo. Que recordaran que permaneciendo en Él iban a llevar mucho fruto y separados de Él nada podrían hacer. Va a llegar, está esto de pasar contados minutos para que llegue Judas con las tropas y los ancianos a llevarse al Señor Jesucristo para ser enjuiciado y luego asesinado. El Señor Jesús les dijo: velen, oren conmigo, porque se viene el momento más difícil. El amor es el fruto que Dios desea. Nos une los unos a los otros. Amar al mundo, tener amistad con el mundo, es ser enemigos de Dios, queridos. Reflexionemos dónde está nuestra amistad y nuestros amigos. ¿Es Cristo mi amigo? Recuerdan, dice: ya no os llamo siervos, sino vosotros sois mis amigos, porque no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él ha colocado su vida por nosotros. ¿Es Cristo tu amigo? Al que le cuentas, al que le confías, al que esperas en Él.
al que estás unido a Él? ¿O son más las amistades que hay en el mundo para tu vida? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La amistad del mundo es hipocresía. Recordemos lo que el Señor dijo. No caigamos en la tentación de no creer lo que Él nos ha dicho. Dice, el mundo los odiará, el mundo los matará, el mundo los aborrecerá, porque eso han hecho conmigo. El Espíritu Santo no estará solamente con nosotros, sino en nosotros. Tantas palabras que les habló camino del aposento alto al monte de los olivos. Él quería que no se olvidaran de eso, porque había consuelo y dirección para esos momentos oscuros. Marcos 22:46. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Mateo y Marcos nos dicen que al volver la tercera vez a ellos, les dicen, llegó el momento. Les he pedido 3 veces que oren, que velen conmigo, pero les pudo más la tristeza y les pudo más el sueño. Miren aquí, el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de hombres pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. La tentación y la prueba son la misma palabra en el idioma original en el que fue escrito la Biblia. En este momento va a llegar la misma circunstancia, y esa misma circunstancia para uno lo va a fortalecer, y para los otros va a ser la tentación de caer. El Señor Jesucristo está habituado a hablar con Dios y a orar, y está fortalecido para enfrentarse al momento más difícil de toda su vida. Y lo va a hacer en el poder de Dios, del Espíritu Santo, lleno de confianza y de gozo, con su mirada puesta en el futuro, en todos los hijos que habría de ganar para la gloria de Dios Padre, en que iba a ser un dolor momentáneo, como el de la mujer que va a dar a luz, y sabe que es por un poco de tiempo y el dolor se vuelve más fuerte cuando está a punto de dar a luz. Pero luego de que da luz al Hijo, ya todo es alegría. Ese era el pensamiento que tenía el Señor Jesús. Esto no va a ser permanente, será un poco de tiempo, apenas unas horas, unos minutos, y ya todo habrá acabado. Y la gloria mía volverá a ser restablecida. El Dios glorioso que creó todo el universo volverá otra vez a la majestad, a la gloria en las alturas, a la diestra de Dios el Padre. Él es el juez y el abogado de toda la humanidad. Juez para los que no creen en su sacrificio expiatorio y abogado para todos aquellos que descansamos en que Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el Hijo de Dios. Los otros hombres que están en la cena, al estar a punto de enfrentar una prueba, su sentimiento es de tristeza, su sentimiento es de dormir, y llega el momento de enfrentar algo y no hay poder en ellos. Pero qué hermoso es saber que esas horas que él pasó en Getsemaní, no solamente el Señor Jesucristo oraba, porque iba a ser Él quien tomara la copa amarga, la copa de justicia que provenía de su Padre, sino que Él oraba por todos ellos que no estaban orando ni velando. Querido amigo, querida amiga, hermanos que están hoy sintonizando esta transmisión, quiero terminar con esta pregunta y una afirmación. ¿Cómo enfrentas los problemas que llegan a tu vida? ¿Dependes de Dios? ¿Te postras en tierra y oras para que el Señor te fortalezca? ¿O los problemas te tumban, te llenan de tristeza y te pones a dormir?
El Señor nos está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, que no estamos solos, que Él está con nosotros gracias a la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, que Él nos da el querer como el hacer, nos ayuda en medio de las pruebas y las circunstancias adversas para que nosotros podamos salir victoriosos, que demostrar el amor a Él es obedecer sus mandamientos y que tenemos que estar unidos a Él para llevar mucho fruto, es decir, amor en medio de las circunstancias difíciles. Les animo a estar reflexionando en esto que el Señor nos ha dicho hoy. No podemos tener una semana solamente escuchando un mensaje sin aplicarlo a nuestra vida. Yo les animo que en medio de esta pandemia, en medio de días difíciles, en medio de que el trabajo escasea y el dinero también, en que la salud está al borde del colapso, en que los gobernantes tienen que tomar decisiones difíciles, todos nosotros como iglesia, unos con otros, en un solo cuerpo, estemos orando y rogando al Padre para que nos haga obedientes a Él y para que nos ayude a pasar estos momentos difíciles por los que estamos unos y otros hermanos a la vez. Que el Señor les bendiga. Les invito para orar. Padre, te alabamos y te adoramos, Padre, por tu amor inagotable, tu misericordia que se renueva cada mañana, tu fidelidad que se ve día a día en nuestras vidas. Tú no nos has dejado solos nunca. Tu Espíritu Santo ha estado con nosotros. La obra de tu Hijo es real en nuestras vidas. Su sangre preciosa nos acercó a ti. Ese sacrificio que ha hecho tu Hijo Cristo, Señor, es un sacrificio perfecto y santo. Y sabemos que fue agradable y quedaste complacido, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y a permanecer en tu Hijo Cristo para traer gloria a tu precioso nombre, Padre, para llevar mucho fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de aquel que entregó su vida por nosotros. Por medio de tu Santo Espíritu, te damos gracias por Jesús de Nazaret. Amén.